son la tercera fuerza del país. La tercera fuerza del país con 52 escaños. Para tener 52 escaños, mucha gente te ha tenido que votar. Y hoy hemos querido separar dos puntos para entender mejor dos puntos muy concretos. Uno de ellos será el que nos explicará Alba sobre qué gana Vox con esta estrategia de comunicación, con estas intervenciones en los medios y en la tribuna del Congreso, pero antes hemos querido entender también cómo es el votante de Vox. Y para ello nos vamos a ayudar de Lidia, que otra cosa no, pero se le da bien esto de analizar los resultados electorales y analizar en este caso perfiles como los que vamos a presentaros ahora de los votantes de Vox para, como digo, entender mejor eso. Así que, Lidia, ¿verdad? Tú has hecho eso, ¿no? Tú nos vas a compartir cómo es el votante de Vox y por lo que he podido entender, no sé si nos vamos a llevar alguna sorpresa, pero no vamos a encontrar cosas muy exageradas, ¿verdad? Sí, la verdad es que bueno, se ha especulado mucho sobre qué tipo de votante es aquel que se decanta por Vox y bueno, me he ido a la encuesta postelectoral del CIS de diciembre de 2019, que son los datos más recientes que hay de unas generales, y bueno, fue en las que Vox obtuvo esos 52 escaños que comentabas. Y bueno, se ha llegado a decir que incluso hubo transferencia de votos de Podemos a Vox y la realidad es que el votante de Vox es una persona que está muy en la media de la sociedad española. Si tuviéramos que decir como una persona en concreto, podríamos decir que es un hombre de 50 años que no tiene estudios universitarios y cuyos ingresos oscilan entre los 1.200 y los 2.400 euros. Como veis, pues está realmente muy en la media. Lo único que sí que destaca un poco es que la ideología del votante medio de Vox está en una escala de 7, en la escala ideológica, siendo el 1 extrema izquierda y el 10 extrema derecha. Y esto sí que es bastante distinto porque la media ideológica española está en torno al 4,6, que podríamos decir que es una postura un poco de centro izquierda. Entonces, bueno, pues realmente el hecho de que sea un hombre no debería sorprender demasiado, ya que, pues según la literatura académica, las mujeres no tienden tanto a decantarse por opciones consideradas más extremas. De hecho, Podemos también tiene un electorado más masculinizado. Y bueno, en las elecciones de 2019 se calcula que en torno al 60% de los votantes fueron hombres. En cuanto a los estudios y los ingresos, pues es un poco lo que comentabas, Adrián, realmente están en la media. Si bien es cierto que sobresale que hay más personas sin estudios universitarios, realmente está acorde a lo que ocurre en general en la sociedad española, y lo mismo con los ingresos. Esto que se hablaba que eran personas con muy pocos recursos o por el contrario con unos ingresos muy elevados, pues realmente no hay resultados demasiado significativos en estos aspectos. Y a pesar de ser, tiene un electorado más joven que el PP, pero bueno, está eso, entre los 35 y los 50 años, sí que convence bastante entre las personas jóvenes que están actualmente estudiando. Y bueno, más allá de los datos demográficos, me parecía interesante, ya que somos periodistas, ver qué tipo de medios consumen los votantes de Vox. Y bueno, pues la cadena de televisión que más ven es Antena 3 y la que menos quizá nos sorprenda, que es La Sexta. Qué sorpresa. Y bueno, pues la cadena de radio por la que más se decantan es la COPE. Y luego otra cosa que me ha parecido bastante llamativa también es que el 54% de los votantes de Vox aseguran que utilizan las redes sociales bastante a menudo. Son el tercer electorado que más lo utilizan, por detrás de Podemos y Ciudadanos. Destaco que Ciudadanos en este momento era más relevante en 2019 y está por delante del PSOE y del PP, que bueno, realmente tiene cierto sentido porque al final es un electorado más joven y por tanto más cercano a las redes sociales. Y bueno, también me ha parecido interesante ver un poco qué efecto ha podido tener Feijóo sobre el electorado de Vox, porque se habló mucho de que había un efecto Feijóo y parecía que solo influía hacia los votantes del PSOE, pero también lo ha hecho sobre los votantes de Vox. Y ya que de media los votantes de Vox antes valoraban mucho mejor a su propio líder, a Abascal, que a Casado, pero ahora esto ha dado un vuelco y hay hasta... era un 20% de votantes de Vox que en octubre valoraban mejor a Feijóo que a Abascal.
lo cual es bastante relevante. Y Feijóo al mismo tiempo ha conseguido contener también las fugas dentro de su propio electorado, ya que con Casado el 28% de los votantes del PP prefería a Abascal antes que a Casado, y ahora solo un 8% prefiere a Abascal antes que a Feijóo. Así que podemos decir que bueno, Feijóo está ensanchando bastante su base y conteniendo un poco las fugas hacia la derecha e incluso arrastrando un poquito por la izquierda. Pues sí, no, la verdad que al final lo que pierde Vox, es cierto que estamos diciendo que Vox está perdiendo en las encuestas, lo está cogiendo Feijóo. A pesar de que la suma PP-Vox en las últimas encuestas se quedan de media entre a 8 y 10 escaños de la mayoría absoluta, es decir, está perdiendo. Pero sí, la mayoría se lo está quedando Feijóo. Sorprenden algunas cosas de los datos que nos has presentado. Una que a lo mejor no sorprende tanto es ese 7 entre el 1 y el 10. Puede que a alguno incluso le sorprenda que la media no salga más alta, pero bueno, hay que decir también que una cuestión que tiene la ciencia política es saber que la gente no le gusta situarse en los extremos. Es decir, una persona de extrema derecha te dirá un 8. Es muy complicado encontrar gente que te va a decir 9 y 10 y por tanto hacer esa media de un 7 es bastante. Lo que sí que quizás sorprende es lo que tú decías, ¿no? Como algunos clichés o mantras de o gente súper pobre, o gente súper rica, o... ¿sabes? Es decir, alguna de las cuestiones que parece que ponemos la etiqueta en el votante de Vox y como tú nos has mostrado con una encuesta postelectoral es que... más o menos son... Hombre, no te digo igual que el resto de votantes, has dicho que son más jóvenes, tienen algunas características muy concretas, pero vamos, más o menos como el resto de votantes. Sí, realmente están en la media de la sociedad. Hemos querido pensar que eran personas como muy concretas, con unas características muy específicas y realmente están en un rango medio de la sociedad en general. Y realmente esto tiene sentido porque si no los partidos no lograrían captar tantos votantes. Al final el grueso de la sociedad se ubica en el, pues como he dicho, un poco en el centro ideológico, obviamente con una dispersión hacia ambos lados, pero si te ubicas en un extremo demasiado excesivo, podríamos decir, realmente perderías también. Entonces tienes que convencer a personas que a lo mejor no tienen una ideología muy extrema, pero yo creo que al final lo que han hecho bien, ya nos dirá Alba así con su campaña de comunicación, es canalizar cierto descontento. Han utilizado pues ciertos conflictos como ha podido ser el tema con Cataluña o incluso la exhumación de Franco. Lo han sabido rentabilizar muy bien para captar a ciertas personas descontentas, pero al final esas personas son personas de a pie que en su mayoría pues venían de votar al PP porque, como he dicho, realmente la ideología de los votantes del PP es bastante similar. Entonces no hay nada demasiado característico en estos votantes, es gente pues bastante normal, podríamos decir. Sí, fíjate que muchas veces hablamos de que a lo mejor el hecho de que estén en la media económica de lo que ganan al mes, que yo estaba pensando ahora que puede ser por exagerado, es decir, porque se concentra su voto en barrios y zonas pobres, con menos recursos, y a la vez también en los barrios y urbanizaciones, etcétera, más ricos. A lo mejor es que haciendo la media de los pobres y los ricos acabamos teniendo un perfil de persona, ¿no? En este caso, como tú decías, ¿no? De ese hombre 50 años a mediana edad para arriba y que tiene una bueno, pues es una renta media, pero que en realidad a lo mejor responde más a los extremos que acaban haciendo la media.